Pedimos, háblanos, Señor. Amén. Aleluya. Génesis capítulo 37, versículo 26. Voy a leer un párrafo para poder ubicarlo en una historia en la cual, siguiendo la secuencia, aunque no directa, anterior de la aplicación de la palabra, usted descubra cómo en base a una serie de historias usted debe de saber aplicar a su vida la Escritura. Génesis 37, verso 26 dice: entonces Judá le dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vengan y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Quiero enfocarme esta mañana particularmente en esta historia de un padre que vivió enlutado aunque no había un muerto, y aplicarlo a nuestra vida en el sentido de que muchas veces nosotros nos enfocamos en el fracaso, nos enfocamos en la pérdida, nos desesperanzamos, damos por hecho que hemos llegado al final, que no hay salida, que la tragedia llegó para golpearnos y no podremos levantarnos, y que todo se acabó. Y que hay ciertas circunstancias que muchas veces nosotros ignoramos, en las cuales vamos a meditar esta mañana para poder recapacitar y que nuestra conducta, nuestras acciones puedan ser diferentes. Yo voy a enfocarme en esta historia en particular bajo el sentido de que Jacob tuvo luto, guardó luto, vivió lamentándose, vivió llorando por su hijo, pensando que estaba muerto y no estaba muerto. Quiero enfocarme en eso al final, pero quiero comenzar sin un tema en particular, hablándole de que en este pasaje nosotros encontramos una historia que contiene varias historias. Y hay que hacer ciertas aplicaciones a nuestra vida de cada una de ellas. Primera historia que yo encuentro es la de que hay una familia con 11 hermanos. Y esos 11 hermanos son celosos de su hermano menor. Tienen celo, tienen envidia, están llenos de maldad y están dispuestos aún a matar a su hermano menor. En el versículo 4 dice: viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José nació al final. José es el hijo número 11 y los 10 hermanos lo aborrecen porque el papá lo amaba más. En el verso 18 dice que llegó el momento en que, estando ellos allá en el campo apacentando las ovejas, el papá mandó a José a ver cómo estaba la condición de sus hermanos y de los rebaños, y dice que cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca a ellos, conspiraron contra él para matarlo, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador.
Así que la primera historia que encuentro conectada con la historia en la que voy a hacer énfasis es la de 11 hermanos celosos. 11 hermanos llenos de maldad y que están dispuestos aún a matar a su hermano. Estos 11 hermanos podemos describirlos también como hijos perversos. Miren, no les importó a ellos hacer sufrir a su papá. Dice en el verso 31 que ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito, tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Armaron todo para poder hacerle creer a su papá que José había muerto. Y el papá dio por hecho, en base a las circunstancias y a las evidencias, y me llama la atención cómo nosotros somos programados a lo malo. Me llama la atención cómo Jacob, en el verso 33, donde ya leímos, él dijo: alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Mire, no le contaron, vimos que apareció un león, apareció un oso, apareció una bestia, atacó a nuestro hermano, no lo pudimos defender. Solo aparecieron con la ropa teñida en sangre y el papá en su imaginación desarrolló toda la película y comienza a sufrir imaginándose a su hijo siendo devorado por una mala bestia. Y esto representa nuestros pensamientos muchas veces. Nosotros nos adelantamos hacia la tragedia, hacia la pérdida y damos por hecho la desgracia y estamos como bien programados hacia lo negativo, hacia lo malo. Y a veces hay ciertos elementos que nos ayudan o nos empujan, como a propósito lo hicieron aquí los hijos de Jacob, porque ellos querían que su papá creyera que su hijo estaba muerto y por eso se inventaron lo de ponerle sangre a la túnica. Así que ellos vienen. No les importó hacer sufrir a su papá. No les importó el matar a uno de sus hijos. Al final no lo hacen porque sabían que lo habían vendido. Pero no les importó causar daño a su papá sabiendo que ese hijo era amado por Jacob y que obviamente le iba a causar un sufrimiento que él desapareciera. Eran perversos. Eran hipócritas. Porque en el verso 35 dice que cuando ya Jacob había dado por hecho que José estaba muerto, dice que Jacob lloraba, comenzó a lamentar la muerte de su hijo, y dice en el verso 35 que se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas. La Biblia solamente registra el nombre de una, de Dina, pero aquí dice que tuvo más hijas. Se levantaron para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Hay una reflexión que podemos hacer en base a esta historia que sería igual a aplicar la palabra en nuestra vida. ¿Usted está rodeado de esos familiares o usted es uno de ese tipo de familiares? ¿Me di a entender? ¿Usted es uno de los 10 hermanos malvados o usted es el uno al cual 10 hermanos malvados le tienen envidia, lo rechazan y han querido matarlo? ¿Ya me di a entender? En la primera parte, esa es la primera historia. La segunda historia se reduce que de esos 10 hermanos, hay 2 hermanos con conciencia, pero sin carácter. 2 hermanos que a pesar de que no quieren participar del asesinato, no tienen el carácter como para poder defender al débil. No defienden al hermano menor. Y estos 2 son Rubén y Judá. Verso 21 del capítulo 37 dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos, no derramen sangre, echémoslo en la cisterna. Rubén no quería participar del asesinato de su hermano menor. El otro que no quiso participar fue Judá. Verso 26. Entonces Judá le dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Mejor vendámoslo y nos repartimos el dinero. Entonces vemos que de los 10 hermanos malvados, de los 10 hermanos llenos de envidia, celosos, que aborrecían a José, existen o sobresalen 2 que no eran tan malvados, tenían un poco de conciencia, pero no tenían el carácter para defender al hermano. Y de nuevo la reflexión para aplicarla en nuestra vida. ¿Será que ustedes, de esas personas que no es tan mala, tienen un poco de conciencia, pero no tiene el carácter para defender al desvalido,
para defender al débil. ¿Será que usted no es tan malo, pero tampoco es tan bueno? ¿Será que usted es uno de esos dos hermanos que sí trata de evitar un poco la manifestación completa de la maldad, pero no tiene lo suficientemente definido su carácter como para poder defender al que sufre? A la hora de un problema en la familia, lo que usted dice es: ay, yo no me meto, hay que vean, si se matan, que se maten ellos. Usted podría estar representado en los dos hermanos. Usted podría ser uno de ellos. Y una de las aplicaciones prácticas de fe que tenemos que traer a nuestra vida es la siguiente: aunque se levante maldad en contra nuestra, aunque el diablo levante gente en contra nuestra, Dios también siempre va a limitar la maldad y Dios va a levantar gente que nos va a defender. Dios usó a Rubén y usó a Judá. ¿Para qué? ¿Para qué no mataran a José? Si no hubiera sido, entre comillas, porque fue Dios que tenía planes para el soñador, si no hubiera sido por Rubén y por Judá, no hubieran guardado la vida de José. Así que José fue guardado por la intercesión de sus hermanos. Y esto a mí me lleva al punto donde yo puedo confiar siempre en Dios, sabiendo: Él no me va a dejar ser tentado más de lo que yo pueda soportar. Y juntamente con la prueba me va a dar la salida. Y si el diablo levanta gente en contra mía, el diablo puede traer ataques en contra mía, puede traer injusticia, puede traer maldad en contra mía, pero Dios va a levantar gente a favor mío. Dios va a ser mi escudo, Dios va a ser mi ayudador, Dios va a ser mi escondedero y mi refugio. Él va a usar personas para defenderme. Entonces la aplicación de la palabra de esta segunda historia es: voy a confiar en Dios. Él pone un límite a la maldad que el diablo levante en contra mía. La tercera historia tiene que ver con el joven José, uno de los 11 hermanos. Y encontramos a un joven que sin hacer nada recibió la preferencia de su padre y el rechazo de muchos, el rechazo de sus hermanos. En Génesis capítulo 37, versículo 3 leímos que Israel, que es el mismo Jacobo, amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. José no había hecho nada para ganarse el rechazo de sus hermanos, pero José tenía la preferencia del padre. Y entonces tenemos que entender esto: muchas veces ser el preferido nos convierte en el odiado. Yo no sé si usted es el hijo favorito, la hija favorita. Yo no sé si usted es el hijo preferido. Pero cuando alguien es preferido, al mismo tiempo es odiado. Cuando alguien es el favorito, al mismo tiempo es el rechazado. ¿Me estoy dando a entender? Debido a que el papá amaba más a José, los hermanos lo odiaban. Debido a que era el hijo al cual Jacob le mostraba una preferencia, todos los demás hermanos lo veían tan mal que, según el verso 4 dice: viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Se imagina usted este muchacho, este niño, recibiendo todo el tiempo palabras duras, comentarios, quizás insultos, quizás bullying, sufriendo burlas o lo que fuera? Dice que los hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y es que, mire, hermano, entendamos que en la vida, en lo natural, usted puede ser el favorito por ser el mayor, o puede ser el favorito por ser el menor. Usted puede ser el favorito por ser el más inteligente, o puede ser el favorito por ser el menos inteligente. Usted puede ser el favorito por ser la más exitosa, o puede ser la favorita o el favorito por ser el que ha fracasado más en la vida y necesita ayuda. Usted puede ser la favorita porque es la más bonita, o puede ser la favorita porque es la más feíta. El asunto es que al ser los favoritos en una familia, vamos a recibir el rechazo de aquellos que se ven afectados en las relaciones. Entonces tenemos una reflexión o una aplicación en nuestra vida. ¿Es usted un hijo favorito? Sepa que mientras usted es favorito y aceptado y beneficiado por un lado, usted va a ser rechazado y humillado por otro lado. Amén. Ahora, otra aplicación sería esta: ¿y usted como padre ha cometido el pecado y el error de tener hijos favoritos? Porque a veces se dice: no, es que a todos los hijos se les ama por igual. Sí, pero en la práctica los hijos se dan cuenta
¿Qué hay preferencia? La mejor porción de comida, más dinero, más interés, más dedicación. Entonces, ¿ha cometido usted el pecado que cometió Jacob de tener un favoritismo? Porque eso no es bien, eso no es bueno. Entonces tenemos que aplicar y considerar en nuestra vida. Uno, soy yo un hijo favorito, tengo que vivir con la conciencia de que por ser el favorito, por ser el preferido, voy a recibir rechazo. Y la otra aplicación es, como padre, tengo hijos favoritos, voy a causar un conflicto. Si yo tengo a alguien en particular por el cual me inclino, voy a causar un problema. A veces los problemas son causados por los abuelos, así que quiero atropellar a los abuelos. Hay abuelos tan alcahuetos que no quieren que toquen al niño, que no quieren que castiguen al niño y lo están malcriando. Y ese niño no va a estar con usted cuando usted esté en la tumba. No sé por qué se me salió. Pero si usted tiene nietos favoritos, tenga cuidado, porque usted probablemente está creando un conflicto. Y en ese conflicto está colocando a esa personita en una condición donde no lo está desarrollando de la manera correcta. Así que ya sea que sea un padre que no quiere disciplinar, que no quiere corregir, o que sea un abuelo, tenga cuidado de no cometer ese pecado, ese error de tener un favoritismo que cause conflictos con los demás miembros. El que tiene oídos para oír, que oiga, como dijo el Señor Jesús. Amén. Ahora, en la aplicación personal, porque quiero hacer una aplicación espiritual, tenemos que entender que un hijo favorito siempre va a ser maltratado o va a ser rechazado por otros. Existe en el mundo ese dicho, ¿verdad? Que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo, ¿verdad? Y entonces en la realidad sucede que las razones por las cuales podemos ser aceptados, amados, privilegiados, son las mismas razones por las cuales otras personas nos van a rechazar, nos van a mirar de menos. Si usted es diligente, si usted es responsable, si usted es comprometido en su trabajo, esas razones por las cuales su jefe lo va a favorecer, lo va a bendecir económicamente, le va a confiar, lo va a levantar, lo va a promover, son las mismas razones por las cuales sus compañeros lo van a criticar, van a hablar de usted, lo van a hacer pedazos. ¿Amén? Entonces sepa y entienda eso. Si usted es un favorito, al mismo tiempo es un rechazado. Va a experimentar un rechazo. Ahora, ¿y si esto lo trasladamos al plano espiritual? Cuando el asunto es Dios metido en un favoritismo o en una elección nuestra, como sucedió con José. Porque recuerde que José comenzó a soñar siendo un joven. La palabra de Dios dice que lo vendieron a los 17 años. O sea que José por ahí por los 15 años ya tenía sueños de Dios, porque Dios tenía un plan para José. Y José comenzó a compartir los sueños que tenía. Ahora, no fueron los sueños de José, fueron los sueños que Dios le dio a José. Y por causa de que Dios le estaba dando algo a José, sus hermanos estaban más celosos. Cuando Dios le da algo a usted, va a haber gente que va a estar celosa de usted. No me entendieron. Cuando Dios lo bendice a usted, va a haber gente que lo va a envidiar. Cuando Dios lo levanta a usted, va a haber gente que va a hablar mal de usted. Cuando usted prospera, cuando usted lo ven en victoria, cuando lo ven avanzando, otros cristianos desgraciadamente se van a levantar en contra suya si caminan con rodos cuando el diablo les da cuerda. Ahora la aplicación ¿es usted el favorito o el que está en contra del favorito? ¿Es usted el que está recibiendo el beneficio y las bendiciones de Dios, el favor de Dios, el respaldo de Dios, unción, dones, milagros, respuestas a sus oraciones? ¿Es usted el que está experimentando el favor y la gracia de Dios? ¿O usted es el que está enojado porque otro ya tiene carro y usted ya tiene más tiempo de estar en la iglesia y no tiene? ¿Es usted el que está enojado porque Dios no le responde y usted ha estado clamando y esperando en Dios por una solución, por un milagro, una respuesta de Dios, y oye que a otros tiernos o con poco tiempo o sin tanta dedicación o compromiso como el suyo, Dios ya obró y usted todavía sigue en la línea de espera? Esa es la aplicación espiritual en la palabra. Sepa que ser un elegido de Dios lo hace a usted ser aborrecido por los enemigos de Dios. ¿Cuántos saben que son elegidos? Dios nos escogió en Cristo Jesús.
Hemos sido llamados y escogidos. Y entonces tenemos un enemigo espiritual. Y aquí nos metemos en el conflicto espiritual. Por causa de que somos amados por Dios, somos aborrecidos y rechazados por el mundo. Y el diablo va a levantar gente en contra nuestra. Simplemente por ser hijos de Dios, simplemente por ver la bendición de Dios, simplemente porque ya no corremos con ellos, porque ya no somos parte del mundo, porque ya no somos parte de las actividades o de las obras en las cuales antes estábamos involucrados. La misma familia nos va a rechazar. Es que este ya no sale, es que este ya no toma, es que este ya no baila. Y la misma familia, es que este está loco, le han lavado el cerebro, ya ni le hablemos. Y lo van a rechazar. La palabra de Dios dice en el verso 5 que José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. Y oiga esto, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ya lo aborrecían, pero ahora lo aborrecían más. No, hombre, si cuando lo pusieron a usted a predicar, cuando lo pusieron a cantar, cuando lo nombraron líder, cuando se involucró en la iglesia, no, es que este sí está loco de verdad. Y la gente comenzó a hablar más y a señalarlo y a criticarlo y a murmurar sobre su vida. El que José haya recibido de Dios esa inspiración para poder soñar, que eran los propósitos de Dios para José, causó que sus hermanos lo aborrecieran. Así que sepa algo, ser un elegido de Dios nos coloca en la posición de ser aborrecidos por el diablo. Nos coloca en la posición de ser aborrecidos por el mundo. En el verso 11 del capítulo 37 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso, porque él les contó el otro sueño, el sueño de los manojos. Les contó el sueño de la luna y el sol inclinándose hacia él. Entonces ellos comenzaron a tenerle envidia. Aplicación práctica de la palabra. Sepa que va a haber gente que le va a tener envidia a usted. Sepa que va a haber gente que lo va a maldecir sin razón. Gente va a murmurar, se va a levantar en contra suya sin razón. Gente lo va a aborrecer sin razón. Usted le va a caer mal a algunas personas sin razón. Jesús dijo en Juan 15:19, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo. Antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Iglesia, en términos generales, aquí y en cualquier parte del mundo, el mundo no ama a la iglesia, porque la iglesia son los santificados, son los que han entendido el llamado de Dios para seguirle, para servirle, y eso causa el rechazo del mundo. Entonces sepa que si usted es un elegido, usted es un rechazado. No se sorprenda, dice Pedro, por el fuego de prueba que ha sobrevenido sobre usted. Son los mismos padecimientos alrededor del mundo. Usted es bendecido. Usted es elegido, usted ha sido adoptado, usted ha sido levantado y sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Va a depender de su fe y de su obediencia posicionarse, pero independientemente que usted se posicione o no en el lugar que Dios le ha dado, el diablo sí se va a posicionar para atacarlo. Y por eso Pablo dice en Efesios, pónganse toda la armadura, para que cuando venga el día malo estén preparados. ¿Qué le pasa a la mayor parte de creyentes? No están con la armadura puesta. Y el día malo viene. No es problema de Dios, no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad nuestra ponernos la armadura y estar preparados y acabarlo todo y seguir firmes. Pero el asunto es que en la aplicación práctica de la palabra esta mañana tenemos que entender que así como en lo natural, José, siendo el favorito del papá, lo colocó en ser el rechazado, el odiado, el envidiado por sus hermanos. De una manera similar en el plano espiritual, haber sido escogido por Dios, llamado por Dios, aceptado por Dios y adoptado por Dios, ha causado que el diablo se levante en contra suya. Y hay muchos padecimientos y cosas que le han venido a usted por asignación del diablo. Hay otras en las que usted y yo nos metimos. Amén. Hay malas decisiones que tomamos. Pero hay un montón de cosas que a usted le sucedieron porque fueron asignadas como ataques de parte del enemigo. El diablo usó a estos hermanos para poder querer matar a José. Dios lo impidió porque Dios tenía un plan. Y si Dios tiene un plan para su vida, usted debe de permanecer aferrado a ese plan. Y como le dijo Pablo a Timoteo, milita conforme a las profecías que fueron dadas sobre ti. Usted tiene que permanecer en fe.
No he llegado a la historia principal, estoy todavía en las historias que están encerradas en esta gran historia. Estoy en la número 3, la de un joven que sin hacer nada recibió la preferencia del padre y recibió el rechazo de los hermanos. Y aplicándolo espiritualmente, debido a que somos aceptos en el amado, somos rechazados por el mundo. Debido a que somos amados por el Padre, somos odiados por el diablo. Debido a que Dios nos ha adoptado como sus hijos, somos el blanco para los ataques del enemigo. Y cuando usted entiende eso, usted no se sorprende diciendo, Dios no me oye, Dios me ha abandonado. No, usted está en guerra, y en la guerra hay ataques, y en la guerra hay heridas, en la guerra hay sufrimientos. Y cuando usted está mentalizado y sabe que usted es un soldado en el ejército de Dios, usted no se sorprende y sigue confiando en Dios, porque el que ha comenzado en usted la obra la va a terminar. Así que la reflexión o la aplicación en esta historia sobre José es que el diablo nos odia, el mundo nos odia, porque no somos del mundo. Y eso va a causar que usted no sea aceptado, que usted sea removido, que lo despidan del trabajo, que lo remuevan, que lo quieran mantener relegado. Pero usted tiene armas espirituales poderosas que tiene que aprender a utilizar, porque esa es parte de nuestra responsabilidad y nuestro privilegio. Entonces, habiendo hablado de 3 historias que están conectadas con la gran historia, la historia de 10 hermanos llenos de maldad, la historia de 2 hermanos con conciencia pero sin carácter, y la historia del hermano menor siendo el hermano preferido, enfoquémonos en lo que verdaderamente quería compartir esta mañana. La historia de un padre que vivió enlutado, que sufrió por años, lloró por años y no había un muerto. Porque esto nos habla de nosotros. Cuando nos mentalizamos, todo se acabó. Topé. No hay esperanza. No hay salida. Y algo tenemos que ajustar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Entonces analicemos esta historia. La historia de un padre que vivió enlutado. Volvamos al capítulo 37, versículo 33, y ahí leemos que cuando los hijos de Jacob le trajeron la túnica, recuerde que Jacob le había hecho una túnica de muchos colores a José, lo cual significaba que era una vestimenta o vestidura muy especial. Ellos le trajeron esa túnica de muchos colores. El papá se la había hecho, el papá sabía que esa era la túnica de José. Y cuando la ve toda ensangrentada, mencioné el proceso mental, y aquí tenemos que aprender nosotros a evitar ese proceso mental inclinado hacia el negativismo, hacia el pesimismo, hacia la tragedia, hacia la desgracia. Jacob dice, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Imagínese usted el cuadro cuando David dice de que si una oveja estaba en la boca del león, él luchaba contra el león y libraba a la oveja. Que si un oso venía y atrapaba a una oveja, él luchaba contra el oso y liberaba y le arrancaba de la boca del oso la oveja. Ahora imagínese usted a Jacob pensando en su hijo siendo despedazado. Yo no sé si a usted alguna vez lo mordió algún perro. A mí estaba pequeño cuando un perro muy grande me mordió la rodilla hasta el punto que no podían sacármelo porque los colmillos quedaron trabados aquí. Y por más que me lo alaban y por más que trataban de abrir la boca, los colmillos me habían prensado el hueso. Recuerdo que se me infectaron esos huecos de los colmillos en la rodilla. Porque ese perro no solamente me tenía trabado, sino que movía su hocico tratando de arrancarme la rodilla. Ahora, hubo una historia recientemente de unos cerdos en los Estados Unidos que mataron a un bebé. Y uno puede comenzar a imaginarse los cerdos comiéndose un niño. Uno puede en su mente tener la idea de esos animales destruyendo, comiéndose un niño. Y han habido otras historias así, pero aquí el punto es que Jacob se imagina que su hijo, un muchacho de 17 años, estaba siendo devorado. Y él dice, José ha sido despedazado. Entonces métase en la historia y piense, la mano de José quedó por allá con los tendones. Piense
Imagínense, las costillas de José quedaron en el cuerpo visible, las vísceras, su cuello. Qué terrible, mejor ya no sigo, ¿verdad? Es que quería que usted se imaginara la idea, la historia, hermano. Jacob sufrió. Jacob entró en un luto del cual no debió haber sido presa porque no había ningún muerto. Y quiero al final hacer una aplicación a su vida, porque usted puede estarse lamentando antes de tiempo. Usted puede estar llamando a la desgracia o esperando a la desgracia o la tragedia cuando no va a suceder en el nombre de Jesús. Pero nuestra mente corre. Nuestra mente, hermano, ha sido programada para el mal. Siempre pensamos lo malo, siempre pensamos en la desgracia. No pensamos en el milagro, no pensamos en la abundancia, no pensamos en salir en victoria, en ser librado, no pensamos en una respuesta sobrenatural repentina, no, pensamos en la pérdida. Así que aquí está Jacob. Rasgó sus vestidos, puso cilicio, que era una vestimenta áspera, tipo como los sacos de yute, para poder expresar su humillación. Los judíos hacían eso, se tiraban al suelo, agarraban tierra y se echaban tierra. Tal vez usted ha visto a las gallinas cómo se bañan. Las gallinas se bañan en la tierra. En el Antiguo Testamento los hombres, cuando estaban humillados, como un símbolo de mostrar soy polvo, se tiraban al suelo, agarraban tierra y se echaban encima. Usaban ropas ásperas como una forma de mortificarse, como una forma de exhibir que estaban bajo presión, estaban sufriendo, estaban dolidos. Así que Jacob está aquí, rasga sus vestidos, se pone cilicio y guardó luto por su hijo muchos días. A mí me llama la atención que Jacob nunca vio el cuerpo, ni le dijeron sus hermanos, mira papá, nosotros vimos cuando llegó un león, fíjate, y no pudimos hacer nada, papá. El león lo arrastró, nosotros lo seguimos, pero papá, Josecito se murió. Ellos no le dieron testimonio que estaba muerto. Él nunca vio el cuerpo. Él fue engañado por sus hijos, sí. Y sepa usted que el engañador va a usar gente. El engañador es el diablo. Y el engañador va a usar gente en contra suya. El padre de mentira va a levantar gente en contra suya. Entonces Jacob cayó en el engaño. Jacob se imaginó lo peor de la muerte de su hijo y decidió vivir en luto por mucho tiempo, decidió vivir llorando. Y aquí entonces tenemos que entender lo siguiente, hermanos. Hay muchas conclusiones equivocadas que nos hacen sufrir. Quizás a usted no le parece la nuera, quizás a usted no le parece el yerno, usted ya avanzó, pobrecita mi hija, dice, usted no sabe, dígale que está a la par suya, usted no sabe, tío. Se proyecta a saber cómo estará mi hijo, a saber cómo estará mi, dándole mala vida estar ese desgraciado condenado. Usted no sabe el final. Pero nosotros corremos, las conclusiones equivocadas nos hacen sufrir, hermano. El ignorar la verdad o creer que conocemos la verdad nos hace sufrir. Jacob ignoraba que su hijo estaba vivo y por eso lloraba, porque él creía que conocía la verdad. ¿Qué verdad usted ignora? ¿Qué verdad usted cree que usted conoce que lo está haciendo sufrir? Quiero que reflexione y lo aplique en su vida, porque esa es la intención de aplicar la palabra. Que usted considere qué es lo que le está haciendo sufrir ahorita, cuáles son sus temores, sus angustias, sus ansiedades, por qué usted se está muriendo, por qué usted tiene luto si no ha visto el cadáver. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Porque si no me voy a predicar a otro lado. Si no hay muerto, ¿por qué tiene luto? Si la desgracia todavía no ha llegado, ¿por qué ella está llorando? Si la puerta no está cerrada y definitivamente jamás se va a abrir, ¿por qué se considera fracasado? ¿Será que Dios no puede abrirla? Las conclusiones erróneas nos hacen sufrir. El ignorar la verdad o creer que conocemos la verdad nos hace sufrir. No depender de Dios, no esperar en Él, nos quita la vida. Porque esa es la última salida, hermano, y la más importante.
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Cuando todo parece que está mal, usted levanta su mirada, usted levanta sus ojos y confiesa: mi socorro viene de Jehová, del que hizo los cielos y la tierra. Y usted se levanta, y usted se anima, y usted recibe nuevas fuerzas. El engañador va a inducirnos al sufrimiento. El engañador nos hace creer que no hay esperanza, nos convence del fracaso, nos hace que ni siquiera intentemos. El engañador nos paraliza de miedo, nos detiene de seguir luchando. El engañador nos da prueba de que todo está mal. Cuando usted va donde el médico y le enseña la radiografía. Cuando usted va donde el médico y le enseñan los resultados. Condenados que después, cuando surge el milagro, dice: es que yo creo que nos equivocamos de archivo, fíjese. No era suya la radiografía, fíjese. Es que yo creo que los exámenes los cruzaron. No, hay un Dios en los cielos para el cual no hay nada imposible. Y ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Y ese Dios sigue respondiendo. Y son bienaventurados, dichosos los que confían en Él. Jacob no se volvió a Dios. Y aquí es donde viene la aplicación a nuestra vida, hermano. Jacob no consultó a Dios. Jacob amaba tanto a José, que fue cegado por su amor por José, que cuando le dijeron que José estaba muerto, o le insinuaron que José estaba muerto, él, por el amor que le tenía, sufrió grandemente. Si Jacob no hubiera amado de la manera en que amaba a José, no hubiera sufrido de la manera en que sufrió. ¿Me estoy dando a entender? Fue su preferencia, fue su amor por José lo que le causó el dolor. Apliquémoslo a los jóvenes y el enamoramiento. Aquel de quien se enamoren, aquella de quien se enamoren, mientras más la aman, puede ser quien más daño les cause, quien más les haga sufrir. Sí, así, silencio, por favor, para que lo reciban así en el interior. Aquello que amamos más puede ser quien más daño nos va a hacer, porque al final Dios tiene que ser nuestro primer amor. Él es el amor perfecto, Él es el único que no cambia, Él es el único que no falla. Y las injusticias de la vida y las circunstancias en el mundo, como que Dios las permite para que nos recordemos que Él es quien puede saciar nuestra alma. Él es quien nos llena, es en Él en quien estamos completos. Tanta maldad y tanta injusticia en el mundo tiene que hacernos anhelar la patria celestial. Tanta maldad, tanta corrupción, tanta inmoralidad en el mundo tiene que hacer reflexionar a un hijo y decir: soy un peregrino, yo no me siento bien aquí, este no es mi mundo, soy un ciudadano de la nueva Jerusalén. Anhelo ir a la patria celestial. Entonces la maldad, hermano, la injusticia, los sufrimientos de este mundo no son para que pasemos llorando, llorando, llorando. Es para que nos reenfoquemos, nos reenfoquemos, nos reenfoquemos. Hay algo mejor. Hay alguien muchísimo mejor. Hay uno que es llamado el deseado de las naciones. Y Él tiene que ser nuestro primer amor. Jacob sufrió porque amó mucho a José. Jacob sufrió porque llegó a conclusiones equivocadas. Jacob sufrió porque ignoraba la verdad. El Josecito ya estaba en Egipto. Tenía cama, tenía comida, tenía ropita. Pero a Jacob se le venía la imagen, la mano con los tendones que brincaba así. A Jacob se le venía la imagen, el costado de José abierto, las costillas. Pero ya no seguíamos con eso, ¿verdad? Ya no. Entonces, Jacob sufrió mucho porque ignoraba la verdad. Jacob sufrió mucho porque no dependió de Dios. Él no buscó a Dios cuando pasó esto. Y yo veo en la Biblia, hermano, una serie de personajes que cometieron el mismo error. David, cuando Absalón se levantó y le quiso quitar el reino, David huyó. Dice que David subió la cuesta de los olivos, la misma cuesta que subió el Señor Jesucristo. Dice que iba descalzo. Iba llorando. Porque David llegó a conclusiones. Mi hijo se levantó, mi hijo me ha quitado el reino. Hoy sí,
hasta aquí llegué. Ungido, respaldado por Dios, pero cayó en duda. Ignoraba la verdad, que solamente era un pequeño grupo de rebeldes los que se habían levantado. Ignoraba la verdad. El Dios de los cielos no había terminado con él todavía y estaba dispuesto a sostenerlo. Llegó a conclusiones equivocadas y no dependió de Dios. David, que consultaba a Dios para saber si enfrentaba a los enemigos, si subía o si esperaba, si los atacaba. David no consultó a Dios. Cuando usted no consulta a Dios, usted toma decisiones incorrectas. Y la lista, hermano, incluye a Elías. La Jezabel lo amenazó. Y Elías, que no había tenido temor de ponerle la bota, de cortarle cabeza a un montón de profetas falsos, le tiene miedo a una mujer. Endiablada, sí, pero le tuvo miedo a una mujer y huyó. Porque concluyó, me van a quitar la vida si no escapo. Ignoraba la verdad, el Dios de los cielos estaba a favor de él. Llegó a conclusiones equivocadas, pensó que su ministerio había terminado. Y bien curioso, porque mira la confusión mental en la que uno puede caer. Huye porque la Jezabel lo quiere matar. Pero al mismo tiempo, cuando se encuentra con Dios, le dice, basta ya, Señor, quítame la vida. Bueno, entonces, ¿quiere morir o quiere seguir viviendo? Está un poco enredado el asunto, ¿verdad? Como leí por ahí algo que decía, si usted llegó a ese punto, es del mundo, si usted llegó a ese punto donde siente que la vida no tiene sentido y de verdad se quiere morir, vaya a tirarse al mar y no patalee. No mueva los brazos, húndase y muérase. No va a querer porque en realidad usted no se quiere morir. Así es la confusión a la que el diablo nos lleva, hermano. Y la lista continúa con Simón cansado de intentar pescar toda la noche. Con Sansón, que creyó que Dios iba a estar con él a pesar de andar de alegre de arriba para abajo y comiendo del fruto de la vid y acercándose a cuerpos muertos y con novias filisteas feas y toda la cosa. La historia incluye al paralítico de Betesda, 38 años. Conclusiones equivocadas. No hay solución, no hay salida, no hay esperanza. Ignorar la verdad, creer que conocemos la verdad, no depender de Dios. Los dos discípulos en el camino de Emaús también nos representan en la incredulidad. Lucas 24, 19. Estos dos personajes están caminando de un pueblo a otro. Jesús, que ha resucitado, se les aparece, se junta a ellos. Y ellos simplemente ven que alguien más está caminando con ellos. Y dice que ellos comenzaron a hablarle a Jesús de las cosas que habían pasado y en el verso 19 dice, entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas son las que han pasado? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Hechos, realidades, verdades. Verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Llegaron a una conclusión negativa. Aquel que esperábamos que nos iba a libertar, lo mataron hace 3 días. Conclusiones equivocadas, ignorancia de la verdad. No sabían que Cristo había resucitado. No sabían que Cristo estaba caminando con ellos. No sabían que el Señor estaba a punto de revelarse a ellos. Cuando usted llega a conclusiones equivocadas, usted va a sufrir. Cuando usted ignora la verdad, usted va a sufrir. Cuando usted no depende de Dios, usted va a sufrir. Así que es importante cambiar nuestra forma de ver las cosas. Las conclusiones equivocadas nos van a hacer sufrir. Y quizás ahorita mismo usted está sufriendo por algo porque usted ignora el respaldo de Dios. Es como cuando Daniel comienza a orar y Gabriel llega varios días después. Y Gabriel le dice, varón muy amado, desde el día que te pusiste a orar, a mí me despacharon, pero me detuvo el príncipe de Persia. Dios ya envió el socorro a favor suyo, hermano. Siga esperando pacientemente porque es fiel el que lo ha prometido.
Dios está por usted y usted es más que vencedor en Cristo. Usted está en las manos del Padre y nadie lo puede arrebatar de ahí. El asunto es cambiar su mentalidad. El asunto es descubrir la verdad. El asunto es no sacar conclusiones erróneas, anticipadas. La preocupación es ocuparse de algo que ni ha sucedido. Por eso Jesús dijo, no se afanen por el día de mañana. No, hermano, cuando llegue mañana, entonces aflíjase. No esté preocupado ahorita que cómo va a pagar el colegio de su hijo el otro año. No se anticipe a las preocupaciones. Usted está sufriendo probablemente porque ignora el respaldo de Dios. Usted está de luto probablemente y no hay muerto. Usted está llorando, da por hecho el fracaso, la tragedia, la desgracia y no considera que hay un Dios para el cual no hay nada imposible. Que puede restituir, que puede restaurar, que puede levantar, que puede bendecir. Mire qué diferente el caso de Job. ¿Y qué pasó con Job? Recibió el doble. Porque él confió, él esperó en el Señor. En la peor condición, en las peores desgracias, Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Así que vayamos concluyendo. Nos equivocamos cuando sacamos conclusiones equivocadas. Nos equivocamos cuando ignoramos la verdad o creemos que conocemos la verdad. Nos equivocamos cuando no dependemos de Dios y dejamos de esperar en Él. ¿Y sabe qué es lo que sucede, hermano? Desgraciadamente, usted oye el mensaje, sale de aquí motivado, no voy a sacar conclusiones erróneas, no voy a quedarme ignorante de las verdades y de la revelación del respaldo de Dios sobre mi vida. Voy a aprender a esperar y a confiar en Dios, pero desgraciadamente las cosas no se arreglan, sino que se ponen peor. Y entonces sucede, viene la hambruna, los hijos de Jacob son enviados a Egipto, José se da cuenta que sus hermanos han llegado a comprar, no se descubre ante ellos y crea una estrategia para presionarlos. Les pregunta sobre su papá y aquellos le confiesan que tuvieron un hermano que no está, que desapareció y que tienen un hermanito menor, Benjamín, que por cierto es hermano de José. Y entonces viene José y encuentra la manera de hacerlos sufrir un poco. Y les dice, ustedes han venido para espiar la tierra. Y los amenaza y los intimida. Para que ustedes me demuestren que son hombres verdaderos y que son confiables, se van a quedar aquí o van a dejar a uno de sus hermanos aquí y vayan a traerme al hermano menor a ver si es cierto que me dijeron la verdad. Y les pide que traigan a Benjamín. Interesantes los detalles porque aquí el asunto viene en contra de Jacob para meterlo bajo un poco más de presión. Cuando los años han pasado, las cosas en vez de arreglarse se pusieron peor. Capítulo 42, verso 34, José, que habla egipcio, que está vestido como egipcio, y sus hermanos no pueden reconocerlo, les dice, tráiganme a su hermano el menor para que yo sepa que no son espías, sino que son hombres honrados. Y entonces les voy a devolver a su hermano y van a negociar en la tierra. Estos se regresan donde Jacob y le dicen, papá, el oficial allá en Egipto nos trató mal, dijo que éramos espías y ha dejado o nos obligó a que dejáramos a Simeón allá. ¿Cómo cree que se sentía Jacob? José estaba muerto, Simeón estaba en la cárcel y ahora le hacen la petición que termina de atravesarle el corazón. El oficial de Egipto dijo que quiere que nos llevemos a Benjamín. José está muerto, Simeón está en la cárcel y le dicen, tienes que entregar a tu hijo menor. ¿A qué se parece eso en su vida? Se le juntó una cuestión de salud con una cuestión de familia.
con una cuestión de trabajo. Y el mundo se le vino encima. O más bien parece que el infierno se lo quiere tragar. Y en vez de que las cosas se pusieran mejor, se pusieron peor. Y entonces Jacob les dice en el verso 36: me han privado de mis hijos. José no está, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín se lo van a llevar. Contra mí son todas estas cosas. Jacob sigue sufriendo. Y Rubén le dice: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Mire qué absurdo. Va a matar 2 nietos. Aparte de que José ya estaba muerto, Simón está en la cárcel y se lleva a Benjamín. Las salidas del mundo son absurdas, son ridículas. Es mejor buscar a Dios, es mejor buscar el consejo de Dios. Pero Rubén, en su torpeza y bajo la presión, le dice: entrégamelo a mí, entrégame a Benjamín. Si yo no te lo devuelvo, hazme responsable y matas a mis hijos. Jacob todavía está más hecho pedazos en sus entrañas. Y él les dice: mi hijo no va a ir con ustedes, porque su hermano ya murió, hablando de José, y solo él ha quedado, Benjamín, eran los hermanos menores. Y si le acontece algún desastre en el camino por donde van a hacer descender mis canas con dolor al Seol. Jacob está mentalizado de nuevo, igual que usted y yo, hacia lo negativo, hacia la desgracia, hacia la tragedia. Nunca pensamos en la restauración, nunca pensamos en la restitución, nunca pensamos en un milagro de sanidad, nunca pensamos en ser levantados y salir de la miseria, de la escasez a la abundancia, porque hay uno que puede sacar del polvo al pobre y al menesteroso. Pensamos en el fracaso, pensamos en la desgracia, estamos programados para lo negativo mientras no nos llenamos de la palabra. Así que Jacob le dice: mi hijo no se va con ustedes. Uno ya está desaparecido, el otro está en la cárcel. Y si a este le pasa algo, voy a descender al Seol con mucho dolor. Qué difícil es para nosotros creer lo bueno y qué fácil es creer lo malo. Jacob corrió en su mente con el hijo despedazado. Jacob corrió en su mente con que algo le iba a pasar a Benjamín. Pero posteriormente, cuando se descubre José ante sus hermanos en el segundo viaje, y ellos regresan con las noticias: papá, José está vivo. José es el Señor en Egipto. Dice el verso 26 que cuando le dan las buenas noticias a Jacob, el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Qué fácil creer lo malo, qué fácil irnos hacia la desgracia, qué fácil aceptar la pérdida, qué difícil tener fe, qué difícil retener la esperanza, qué difícil esperar un milagro. En vano la palabra dice que nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Hay alguien aquí todavía conmigo? Porque esto puede cambiar su vida. Qué fácil seguir enfocados hacia la desgracia, que las cosas van a terminar así como van a terminar mal. Pensemos en el ejemplo de Pablo en el naufragio. Más de 200 personas, sin ver la luz del sol, ni ver la luz de la luna, nada. Obvio, lógico, sensato. Todos vamos a morir. ¿Cuántos murieron? Ninguno. Porque cuando Dios interviene, Él puede restaurar, Él puede levantar, Él puede guardar, Él puede bendecir. Entonces aquí está Jacob anticipándose que Benjamín va a morir y no quiere dejarlo ir. Pero al final lo convencen, se convence cuando se da cuenta que le están contando la historia de que José lo ha mandado a traer y que ha mandado carros y que ha mandado regalos, que ha mandado bienes de Egipto. Entonces Jacob se convence, Jacob reacciona. Cuando usted mira lo que Dios hace, usted reacciona. Cuando usted oye las cosas que Dios ha hecho, usted reacciona en fe. Usted se levanta en su espíritu. Y entonces él decide, tiene su encuentro con su hijo, llora
se da la bendición, final feliz, porque la familia se reúne. Los hermanos tienen el temor de que José los quiera matar, pero José muestra un corazón perdonador y no hace nada en contra de ellos. Pero termino con este punto. Jacob sufrió enlutado sin que hubiera un muerto. José tenía 17 años cuando los hermanos lo querían matar. José tenía 30 años cuando salió de la cárcel después de haberle dado la revelación o la interpretación del sueño al copero y al panadero. Ya habían pasado 13 años y Jacob estaba llorando. 13 años. A Jacob se le da la revelación del sueño del faraón. ¿Cuál era? 7 años de abundancia, 7 de escasez. A los 13 años de José, entre los 17 y los 30, cuando es sacado y llevado al palacio, agreguémosle 7, los de la abundancia, porque José manejó la abundancia de Egipto. ¿Me está siguiendo? 20 años. Jacob pasó llorando 20 años por un muerto que no estaba muerto ni andaba de parranda. Lo dije solo para que se despierten. 20 años llorando por un muerto que no estaba muerto. Usted probablemente tiene 20 años de estar llorando por algo que no ha sucedido todavía. Y ni va a suceder. Y esa es la reflexión y la aplicación de la palabra. Pero luego viene la escasez. 1 o 2 años entre el tiempo en que allá en la tierra donde está Jacob no hay alimentos y los manda a Egipto. 1 o 2 años. Entonces podríamos agregarle ahí, bueno, ya van 13 más 7, 20, más unos 2 años entre el lapso de la hambruna y que se van a Egipto, unos 22 años. Entre que van y regresan 1 año y se traen a su papá, 23 años llorando a un muerto que no estaba muerto. Esa idea llévese. Quizás estoy llorando por un muerto que no está muerto. Quizás su negocio no está muerto todavía, pero usted cree que está muerto. Quizás su hijo no está muerto todavía, pero usted lo mira ya como que está muerto. Quizás hay una situación legal, una situación de salud, lo que sea. Póngase de pie y terminamos. Qué difícil es creer en lo bueno, esperar en Dios, fortalecernos y seguir esperando milagros. Y qué fácil es visualizar lo malo, confesar lo malo, esperar que se manifieste lo malo, la desgracia, la tragedia. Y el detalle más relevante es que Dios lo permite para que su fe y mi fe sean ejercitadas, sean desarrolladas y avergoncemos a nuestros enemigos. 23 años de luto, llorando por un muerto que no estaba muerto. ¿Y qué sucede mucho más adelante? Verso 2 del capítulo 46 de Génesis. Mire qué interesante este asunto, hermano. Después de 23 años, habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y Dios le dice: yo voy a descender contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Dios mío, ¿por qué no se lo dijo antes? ¿Me está siguiendo? Hasta que todo el trauma, dolor y sufrimiento han pasado. Hasta que Jacob ha vivido 23 años de luto por un muerto que no estaba muerto.
Dios trabajando en la vida de José para que se convirtiera en el libertador, para que se convirtiera en el canal de bendición para la descendencia de su amigo Abraham. Pero Jacob no lo sabía. 23 años sin oír a Dios, 23 años sin dirección, 23 años con la esperanza perdida, 23 años llorando, sufriendo, sin saber la verdad, con conclusiones equivocadas. Y Dios lo permite. Y hasta después viene y le dice: ¿sabes qué, José? La mano de José va a cerrar tus ojos. Si esa palabra hubiera venido una noche después, una semana después, un mes después de que los hermanos de José le trajeron la túnica llena de sangre, José hubiera vivido con esperanza. Pero Dios me ha dicho: la mano de José va a cerrar mis ojos. José está vivo. Pero no, Dios lo dejó hundirse. ¿Por qué? Porque Dios nunca le reveló a Jacob que José vivía. Quizá porque Jacob eligió amar más a José que a Dios. Quizá porque Jacob eligió vivir enlutado, lamentando y sufriendo, en lugar de depender y recibir consuelo de Dios. ¿Sabe? Al final yo aprendí esto. Usted y yo decidimos amar más a alguien, y entonces vamos a sufrir más por ese alguien si no es Dios. Usted y yo decidimos abatirnos o esperar en Dios. Usted y yo decidimos rendirnos o seguimos luchando. Es nuestra decisión vivir en temor o vivir en fe. Oremos. Padre, somos tan débiles, ignorantes de la realidad espiritual, de tu provisión, de tu presencia, de tu respaldo, de tu voluntad. Tan necesitados de ti, inclinados al mal, débiles, ignorantes. Tú lo sabes. Y esta mañana, al reconocerlo, te pedimos tu ayuda. Señor, levántanos con tu palabra, con tu espíritu. Obra en nuestros corazones. Padre, oro esta mañana que tu palabra sea aplicada en el corazón de tus hijos, de manera que dejen de llorar, dejen de estar de luto por la pérdida que no ha sucedido. Abre sus ojos y hazles entender que hay recursos. Hazles entender que tú envías tu socorro desde el cielo. Hazles entender que tus promesas son sí y amén. Ayúdale, Señor, para que no lleguen a conclusiones equivocadas. Ayuda a tu pueblo, a tus hijos, a caminar en esperanza, en expectativa, en fe, en obediencia, en temor. Padre, fortalécelos, dale fuerzas al que no tiene ninguna. Consuela a tus hijos. Ponemos en tus manos, Señor, necesitados de ti, pidiéndote: glorifícate y perfecciona tu poder en nuestra debilidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos volvemos a ti en dependencia, esperando tu manifestación, aguardándote a ti. Generaciones se postran a adorarle. Decidimos esperar en le ti. Cantan al Cordero que Al venció. Dios Todopoderoso, al Rey Los que le precedieron, bendito. y los que en él creerán, le cantan a Aleluya. aquel que ya venció. Te daremos gloria y honor. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo
naciones Bendito Dios. se postran a adorarle. Tu pueblo Le cantan al será levantado en Cordero victoria. que venció. Aleluya. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantan al aquel que ya venció. Aleluya. Le cantan al Cordero que venció. Cantan ángeles. Santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios. Santo, santo por siempre. Y cantamos hoy. Santo, soberano Dios. Te decimos, Santo, tú siempre serás. Santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. No hay otro igual. Dominio y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles. Santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios. Santo, santo por siempre. Y cantamos hoy. Santo, soberano Dios. Santo, tú siempre serás. Santo, santo por siempre. Tú siempre serás. Santo, santo por siempre.